encuentran, pues traigo la continuación de la clase y pues la pregunta en la clase anterior estábamos viendo toda esta parte donde calculábamos lo que era la impedancia de un circuito de RLC. Se recordaron donde veíamos que estaba una resistencia, una bobina y un capacitor dentro de un solo circuito en una corriente alterna, y calculábamos la impedancia total en ese circuito, ¿ya? Y llegábamos hasta este ejercicio para calcular esa impedancia, donde si nos acordábamos esto de aquí era la reactancia total, ya que era la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva, y este de aquí abajo era la resistencia, que ese ya lo teníamos por defecto y que sabíamos que eran 300 ohms. Al final calculábamos la impedancia con esta fórmula y al final de todo eso calculábamos la corriente, ¿verdad? Ya teniendo la impedancia ocupábamos la ley de Ohm y ya podíamos calcular la impedancia, la corriente del circuito, que era 451 miliamperios, circuito en serie. Ahora bien, nos preguntábamos cuánto se desfasa la corriente de la tensión en un circuito RLC. Ya sabemos que en un circuito capacitivo se desfasa menos 90 grados, y sabemos que en un circuito inductivo se desfasa más 90 grados, o sea, se desfasa más 90 grados la corriente. Y en un circuito capacitivo primero va el voltaje y después va la corriente, y así sucesivamente. Ahora bien, preguntémonos qué pasa con los circuitos RLC, con los circuitos donde vemos resistencia, bobinas y capacitores en un mismo circuito. Bueno, para calcularlo eso, vamos a esta parte de acá, y aquí tenemos lo que sería este ángulo, que este ángulo iba a ser phi, ya. Y para calcular phi íbamos a ocupar arco tangente. Aquí está la fórmula, miren. Para calcular phi íbamos a ocupar arco tangente de lo que es la capacitancia, bueno, la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva entre la resistencia, igual a 54 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, miren. Vamos a tener el voltaje en azul, ya aquí le voy a poner voltaje, y vamos a tener la corriente en rojo. ¿Y qué pasa? Aquí hay 90 grados, aquí hay 360 grados por defecto, perdón, aquí hay 0 grados, esto omítanlo, 0 grados, aquí hay 90 grados, que me cuesta ocupar esta máquina de veras, no la máquina, sino que este software, 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 360 grados, y entonces aquí ubicamos 0 grados. Entonces la corriente, según la fórmula que hemos aplicado de phi, del ángulo de desfase, que es el ángulo que estamos viendo acá, este de acá, phi, entonces según el ángulo de desfase, aplicando arco tangente de la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva entre la resistencia, nos da 50 grados. Entonces no quiere decir que la corriente se desfasa 54 grados, ¿ya? Entonces viene el voltaje, ¿ya? Viene el voltaje, y lo voy a hacer acá. Viene el voltaje por acá, y después va la corriente. Ahora bien, pero es que esto no va a ser siempre así, porque es que ahí me equivoqué. Es que esto no siempre va a ser así. ¿Por qué no va a ser siempre así? Porque es que un circuito de RLC que tenga capacitor, bobina y resistencia, no se sabe dónde va a quedar la corriente dentro de la gráfica. O sea, ya puede ser que la corriente se desfase o esté después del cero, o esté en el lado negativo, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es que va a depender de la frecuencia de trabajo.
¿sí? Va a depender de la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, veamos este ejemplo de acá. Este ejemplo de acá tenemos el mismo circuito, pero a diferencia del circuito anterior, aquí estamos trabajando, aquí es un hercio. Este circuito, este circuito de acá tenía 50 Hz de trabajo, la frecuencia de trabajo. Entonces, este de acá es un Hz de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? 230, el mismo voltaje, la misma capacitancia, la misma inductancia y la misma resistencia, pero es que los valores son diferentes, porque recordemos que a menor frecuencia, mayor capacitancia, ¿ya? O mayor ohmiaje de capacitancia, mejor dicho, porque lógicamente él no distingue si es una capacitancia, lo que distingue es una resistencia. Entonces, a menor frecuencia, el capacitor va a tener mayor resistencia. Todo lo contrario con la bobina, a menor frecuencia, la bobina va a tener menor resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que este circuito va a ser más capacitivo. Ya, la resistencia no afecta en nada, pues la resistencia es una resistencia, ¿ya? Y por ende ahí queda y no pasa nada. Pero con la bobina y con el capacitor, ahí sí, ya, porque la bobina va a depender, bueno, la bobina y el capacitor va a depender de la frecuencia de trabajo, y esto lo pueden calcular con la fórmula de la reactancia capacitiva. Ya podemos calcular lo que sería la frecuencia, el ohmiaje de este y el ohmiaje de este. Ya aquella fórmula de 1 sobre 2 pi por la frecuencia por la capacitancia, y en este caso es 2 pi sobre la frecuencia por la capacitancia. Perdón, por la inductancia en la bobina. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la impedancia de este circuito va a ser 26, haciendo todo el ejercicio después. Yo aquí ya lo he desarrollado y me he saltado los pasos de todo el ejercicio para calcular lo que sería la impedancia total. Entonces la impedancia total de este circuito va a ser de 26 kiloohmios, ¿ya? Y si calculamos el desfase, miren, qué interesante. El desfase en un circuito donde predomina la capacitancia es de menos 89 grados. Menos 89 grados. ¿Qué significa eso? Ya que este circuito va a ser más capacitivo, va a estar más cerca de acá, o sea, va a estar aquí al límite, ya casi llegando a los menos 90, casi llegando a los menos 90. Este va a ser la parte de capacitiva. Le voy a poner acá capacitiva, ya, la parte capacitiva. Y acá vamos a ver la parte inductiva. Pero bueno, ustedes dirían, pero esto puede ser carreta, usted puede estar dando... Bueno, veamos qué pasa con un circuito. Yo he hecho el ejemplo con un circuito donde haya más frecuencia de trabajo. Vamos a ver qué pasa con un circuito donde haya más frecuencia de trabajo. Aquí abajo está. Ahora aquí ya no es un Hz de trabajo, sino que son 10 Hz de trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora pasa todo lo contrario. La capacitancia baja en la resistencia, y lo que es la inductancia sube ya a 188 kiloohmios. Entonces, al calcular la impedancia total del circuito, al hacer todo el ejercicio de lo demás, vamos a tener que el desfase dentro de la gráfica va a ser, ahora sí, miren qué pasa acá. Este es un circuito altamente inductivo, es un motor, es un supermotor, miren, tiene más 89 grados, o sea, significa que está más cerca de los 90. Él está... ¿Dónde está la gráfica? Aquí está él, se ubica aquí, ya, entonces, ¿qué significa esto? Que va a depender de la frecuencia de trabajo, todo va a depender de la frecuencia de trabajo. Ahora bien, en algunos países no es bueno que estén ni que estén ya sea dentro del lado negativo, menos 90, ni al lado del lado positivo, a los 90 positivos. Se tienen que mantener
entre el 0 y la mitad de cada uno, por decirlo así. Ya algunos países son multados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esto estamos hablando ya de técnicas de técnicas de lo que es mantenimiento podría ser de algunos maquinarias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone más motores, más bobinas, y en otros países se le pone más capacitores, para que todo esto se vaya regulando y se mantenga mejor. Entonces, ahí está, miren, circuito más capacitivo y un circuito más inductivo. Ya, chicos, algo de lo que no tienen que olvidar jamás son lo que son las fórmulas que hemos ocupado para calcular esto, ¿verdad? Lo que vemos acá, esta fórmula de acá, la de impedancia, la de calcular la impedancia ya de cada una, y también la fórmula de arco tangente que está aquí. Quiero ver arco tangente, ¿a dónde está? Acá la tengo. No, permítame, es que me cuesta adaptarme a esto. ¿Dónde está? Aquí tengo que estar arribita. Aquí está. Esta fórmula de arco tangente tampoco no la tienen que olvidar, ¿verdad? Para calcular el desfase de cada una de las señales de la corriente dentro de los circuitos RLC. Chicos, sin más que decir, esto ha sido la clase esta semana, y pues mencionarles que después de vacaciones vamos a estar trabajando con Zoom. Entonces, cualquier duda o cualquier pregunta me la pueden hacer. Vamos a estar trabajando de la mejor manera, creo yo. Esta va a ser la última clase por YouTube, pero espero que esta clase haya sido de mucho provecho. Chicos, sin más que decir, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por todo. Bye bye.